Método deductivo. Parte de datos generales aceptados como válidos para que por medio del razonamiento lógico logre deducir parte de verdades establecidas como principios generales y después aplicarlos a casos particulares o individuales. De esta manera, ves que si las conclusiones de la deducción son verdaderas, las premisas de las que parte también lo son. Según este método, la conclusión se encuentra dentro de las propias premisas, es decir, una conclusión es una consecuencia de las mismas. Un conocimiento general deriva en explicaciones específicas sobre hechos, fenómenos, situaciones o soluciones a problemas. Esta estrategia de razonamiento se fundamenta en leyes o principios y fenómenos o hechos concretos con una validez universal. Tenemos otros métodos generales de la investigación científica, como el histórico, el experimental, el analítico y el cinético. El método histórico está directamente relacionado con el tiempo para conocer su trayectoria y su proceso al transcurrir este, observando cómo la evolución del objeto y bajo de qué causas cambia o se transforma. Al reconocer esta se da una mejor interpretación. El investigador busca las evidencias históricas del objeto en estudio. Método sintético. Este método tiende a reconstruir un todo a partir de los elementos que se obtuvieron del análisis. Tiene como fin comprender la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes. En la mayoría de los proyectos de investigación y en buena parte de los métodos aplicados en la práctica, se utilizan procedimientos analíticos y sintéticos. Visto de otra manera, busca reconstruir un suceso de forma resumida, valiéndose de los elementos más importantes que tuvieron lugar. Método analítico. Se basa en dividir un todo en sus elementos por la necesidad de conocer la naturaleza del objeto que se estudia, revisando cada uno de ellos. Descartes, el padre del racionalismo moderno, generalizó el método analítico como método universal de la ciencia. Ejemplo más conocido de esta concepción universal se encuentra en la segunda regla de su método que dice: dividir en el mayor número posible de partes cada una de las dificultades que se encuentre parece el requisito para resolverlas de la mejor manera posible. Para comprender un poco más el método analítico hay que pensar en este como si de un rompecabezas se tratara, analizando cada una de las partes individualmente para entender el propósito u objeto del que se trata. Método inductivo. Es considerado el método por excelencia de las ciencias naturales. Por medio de este se obtienen conclusiones a partir de afirmaciones o hechos ya científicamente probados. Parte de lo particular a lo general, de lo individual a lo universal. Es decir, el método inductivo se apoya en los resultados de algunos casos particulares para establecer una relación general. Utiliza la información generada por otros métodos tales como el de casos y el estadístico, para tratar de inducir una relación que incluya no solo los casos particulares, sino que permita su generalización. Se hace una inferencia inductiva tomando como base nada más la observación de alguno de ellos. Ejemplo, método inductivo. José es un hombre mortal, Paulo es un hombre mortal, Carlos es un hombre mortal. Conclusión, todos los hombres son mortales. Método experimental. Es un método hipotético deductivo y es utilizado para estudiar fenómenos de la naturaleza susceptibles de ser observados, donde se manejan variables manipulables para observar los efectos de esta manipulación y determinar la relación causal de las variables mediante su control. Se debe controlar a presión para asegurar que fue causa de las variables y no por otras. Es lo que llaman experimento científico. Este método consta de 3 fases. 1. Observación del fenómeno a estudiar. En esta fase, el investigador debe registrar un fenómeno que sea susceptible de medirse o cuantificarse, y que además se pueda repetir. Fase número 2. Formulación de una hipótesis que explique el fenómeno. La característica principal del enunciado de la hipótesis es que pueda ser sometida a constatación experimental. Por lo tanto, debe estar planteada en términos concretos que puedan observarse o medirse. Fase número 3. Comprobación o verificación de la hipótesis. En esta fase, la hipótesis es sometida a comprobación por medio de la experimentación para poder comprobarla o refutarla. Ejemplo del método experimental. Se crea posible cura para el cáncer de mama y de próstata. Julio César Cárdenas, científico principal del Laboratorio de Metabolismo Celular y Bioenergética de la Universidad de Chile, llevó a cabo un experimento a través del cual descubrió una posible cura para el cáncer de mama y próstata. Los resultados de esta investigación se generaron luego de 7 años de estudio. Durante ese tiempo, Cárdenas estuvo investigando con células de seres humanos y con ratones.